Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio de parte de Dios poder estar aquí nuevamente en este programa, Los Constructores de Gloria. Nosotros estamos, ¿verdad?, aquí en la ciudad de Chicago, Ministerios Ebenezer, en esta hermosa ciudad. Le damos gracias a Dios porque somos una iglesia, ¿verdad?, con una doble bendición. Tenemos una doble cobertura, nuestra cobertura apostólica desde la ciudad de Guatemala, con nuestro apóstol Sergio Enríquez, y aquí en la ciudad de Chicago, nuestros pastores William y Brenda Gordillo, a los cuales saludamos y bendecimos y le pedimos a Dios que siga, ¿verdad?, obrando en sus vidas, que los siga guardando, que les siga dando esa sabiduría, ese amor, esa gracia para seguirnos enseñando y guiando por el buen camino. Sean bienvenidos en esta mañana, ¿verdad?, a este programa en el cual pues el propósito es edificar a la novia de Cristo, ¿verdad? Siempre, pues desde que iniciamos con este programa hemos, ¿verdad?, puesto, pues o nos pusieron, ¿verdad?, esa semilla en nuestro corazón, esa visión, nuestros pastores, ¿verdad?, de que podamos, por medio de la palabra del Señor, tocar temas que nos han edificado, que nos han instruido, que nos han guiado. Entonces, si usted ha sido bendecido, ¿verdad?, le pedimos que le dé un compartir, ¿verdad?, a este programa, que pues ahí usted, ¿verdad?, a sus seres amados, a sus amistades, que usted les comparta de esta palabra y que así podamos, ¿verdad?, llevar esta bendita palabra del Señor. También le suplicamos que, pues, ¿verdad?, si en su corazón está, mandarnos un saludo, ¿verdad?, saber de dónde usted se comunica, ¿verdad?, de dónde usted nos escucha. Y si usted, ¿verdad?, se quiere hacer parte de este programa, que ese es otra de las partes, ¿verdad?, que nos encanta hacer, que usted nos mande sus aportaciones, sus preguntas, y así podamos enriquecer el tema de lo cual nos traen los maestros de la palabra. Pues en esta mañana, ¿verdad?, sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida. Tengo el privilegio de estar hoy con Pastor Alex, ¿verdad?, Amén, de hermano. Indiana. Gracias. Así es que, bienvenido, Pastor. Gracias, brother. Gracias, y pues también aquí nosotros bien bendecidos de estar aquí con ustedes una vez más. Un privilegio para mí el poder una vez más poder compartir la palabra aquí junto con ustedes, hermano, que también ya teníamos tiempo de no estar juntos. Amén. Sí. Pues un gozo para mí, es una gran bendición, y también poder saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad?, que esperamos poder ser de bendición en esta mañana para todos, ¿verdad?, traer una palabra que edifique, una palabra que bendiga, y esperemos que el Señor nos use. Amén. Pues, ¿verdad?, para entrar de lleno y pues, ¿verdad?, que el Señor use este tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Claro que Si nos sí, dirige en oración para que, ¿verdad?, todo lo que hablemos, todo lo que, ¿verdad?, podamos expresar sea palabra del Señor. Amén. Amén, Señor. Sí, Señor, pues gracias. venimos papito delante de lindo. ti, Gracias, Señor, agradecidos, Señor, Te en esta damos, mañana, Señor, en por esta este día, por mañana, esta por tu bendición, amor, por este tu privilegio. misericordia, tu Agradecemos, bondad, tu Señor, fidelidad. que tú, Señor, Gracias, nos des Señor, porque esta tú has sido un oportunidad Dios de bueno, compartir tu Señor. palabra, Nos das Señor. la Gracias, oportunidad Señor, de por estar en nuestra esta cobertura, casa de Señor, bendición, por el apóstol Señor. Sergio Nos Enríquez, haces Señor. dignos, Gracias por la Señor, aun cabeza de cuando no somos esta dignos, casa, el Señor. pastor William, Tú la pastora conoces, Brenda, Señor, Señor. nuestros Te agradecemos corazones, porque nos sabes dan nuestras este falencias, privilegio de pero así, compartir tu Señor, tú buena nos palabra, mi amas Señor. Te y nos pedimos, haces Señor, que unos seas vasos tú de hablando en honra, este Señor. momento, Usa Señor, la y vida, que Señor, aquellos de vasos, Pastor Señor, que van a Alex, estar Señor, ahí, Señor, que tu escuchando, palabra estén fluya a través receptibles de para su vida, recibir de Señor, ti, y que Señor. mis En hermanos el que nombre están de Jesús, escuchando, que Señor, van a sé tú escuchar esta hablando, mi Señor. Yo palabra, me hago a un la lado, Señor. reciban, Señor, Llena, en su Señor, tú mis corazón labios, y Señor, en puedan el dar un nombre de fruto Cristo, agradable, Señor. Señor. Te damos En la el gloria y nombre de la honra, Jesús, Padre. Señor. Amén, amén Gracias. y amén. Pues nuevamente bienvenidos a este programa Los Constructores de Gloria, y pues ya hemos estado viendo ya por alrededor de 2 meses este precioso tema de los desviables, Los ¿verdad? desviables, amén, Y pues amén. en esta mañana pues a Pastor Alex le toca el privilegio de enseñarnos acerca del caminar. Así es, hermano. Sí, mira, vamos a estar viendo hoy el caminar. Nos vamos a basar hoy en lo que es el libro de Job, en el capítulo 37, el 31 y versículo 7. Es el que vamos a estar viendo, vamos a estar trabajando, pero a mí me gustaría si pudiésemos leer, hermano, lo que nos dieron como un verso base para todo lo que es la enseñanza de los desviables. Amén. Que sería Deuteronomio 5:32 y 5:33, Amén. para ir poniendo una base y poder retomar en lo que se ha estado hablando en estos temas, hermano. Sí, Deuteronomio 5:32 dice la palabra del Señor: pongan cuidado en practicar lo que el Señor, su Dios, les ha ordenado, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Sí, amén, hermano. El 33 dice: vayan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado, para gozar de una larga vida en la tierra de la que van a tomar posesión. Amén, hermano. Pues estos versículos para mí, mientras los leía y preparaba mi tema, me llamaron mucho la atención en unas cuantas cosas que me gustaría
poderlas platicar contigo y con todos los que nos escuchan, hermano. Porque ahí en el versículo 32 de este libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, dice al principio, pongan cuidado. Entonces a mí me llamó la atención esa palabra, pongan cuidado, porque a nosotros como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como la amada que está siendo preparada, los que nos están oyendo para tener ese encuentro con el amado, necesitamos caminando un caminar. En un camino, que el camino, lo hemos dicho, es Cristo, ¿verdad? Amén. Estamos caminando en el camino, pero nos hace una mención aquí, nos dice, pongan cuidado. Es algo que nosotros tenemos que tomar como algo muy importante, porque necesitamos ir dando pasos, pero pasos firmes, pasos con mucho cuidado en donde estamos caminando. Y me llamaba mucho la atención porque dije, en verdad que es importantísimo que cada paso que nosotros damos lo demos con mucha cautela, porque una sola mala decisión en este caminar nos puede hacer que nos desviemos. Por eso hace la mención y dice sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Una sola mala decisión puede hacer que nos vayamos a la izquierda, nos vayamos a la derecha. Y entonces empecé yo a pensar y me acordaba de mi infancia, hermano. Quisiera platicarles eso porque me llamó la atención, que me acuerdo, tenía yo unos 9 años, yo me recuerdo, y mi papá me dijo que lo iba a llevar al trabajo en la bicicleta allá en México, ¿verdad? Le dije, amén, y entonces me fui con él en la bicicleta y me acuerdo que llegamos a su trabajo, él manejaba un camión, un bus, y entonces subió la bicicleta al camión y me llevó a una calle y me dijo, por aquí te vas a ir derecho. Yo no sabía dónde andaba. Y entonces me dice, por aquí te vas a ir todo derecho y esta calle te va a llevar a la casa. Y entonces yo empecé a darle a la bicicleta, iba por ese camino derecho, pero en un momento de no sé qué pensé, brother, y dije, le voy a dar por acá para como acortar, me imagino yo, el camino, brother, y cuando menos me di cuenta ya estaba perdido, bro. Me perdí por completo, tenía como 9 años y me acuerdo que estaba yo bien asustado. Y en ese momento, en mi desconocimiento, pues yo estaba bien asustado, le clamé al Señor que me ayudara para encontrar el camino a la casa. Y me acuerdo bien que a lo lejos vi a un tío mío que siempre andaba en bicicleta. En verdad ahorita yo pienso y digo, sería mi tío, era el Señor que nada más me guió. No estaba guiando. Ajá, pero yo lo vi de lejos, entonces yo le di ya para allá y para alcanzarlo y que él me dijera cómo regresar a casa. Y en el camino se me volvió a perder, pero cuando ya no lo vi a él, entonces empecé a ver dónde estaba y pude reconocer dónde estaba y fue la manera en que regresé a la casa. Pero cuando estaba leyendo esto me acordé y dije, Señor bendito, una mala decisión tomada de decir por aquí puedo acortar el camino nos puede llevar a que completamente nos perdamos. Y qué importante, ¿verdad? Porque aquí con el ejemplo, pues que literal, ¿verdad? Vivió usted, pastor. Sí, amén. Nos damos cuenta que desde pequeños, ¿verdad? Desde pequeños se nos instruye. Por eso es importante, ¿verdad? Que la palabra dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Para que cuando llegue, ¿verdad? A esa edad madura, a esa vejez, ¿verdad? A esa edad adulta no se desvíe, ¿verdad? Sí, amén. Pero es importante porque desde pequeños se nos debe de marcar o debemos de trazarles ese camino y esas instrucciones a nuestros hijos, a nuestras generaciones, porque puede pasar eso, ¿verdad? Que desde pequeños se les deje y a lo mejor un pequeño desvío y ellos, ¿verdad? A lo mejor en el momento no se va a notar, ¿verdad? Lo que pase, pero al cabo del tiempo puede suceder, ¿verdad? Sí, amén. A veces uno dice, ¿verdad? Cuando son bebés, son pequeñitos, ay, mira qué gracia hizo, ¿verdad? Agarró ese vaso de agua y lo tiró. Ay, qué gracia, ¿verdad? Porque ya, pero si lo deja uno y después, ¿verdad? Ya grandes empiezan a hacer eso en la mesa, entonces, ¿verdad? Situaciones así, ¿verdad? Ajá, ahora, sí. como dice usted, ya en un caso de llegarse a perder, ¿verdad? Extraviarse. Sí, amén. ¿Verdad? Eso estuvo tremendo, brother. Y pues te digo, me llamaba la atención porque dice que el Señor nos ha trazado el camino, ¿verdad? Nos ha trazado ya el camino. Y como te digo, volviendo a lo que les platicaba, él me dijo, por aquí te vas a ir. Vete por aquí derecha, me trazó el camino. Claro. Pero una mala decisión tomada, así sin pensar quizás, me llevó a que me perdiera. Y entonces como cristianos eso yo creo que lo podemos aprender, ¿verdad? Y aplicarlo, de que el Señor nos ha trazado un camino a través de su palabra y que lo que nos conviene en verdad es que lo caminemos como Él nos lo va marcando. Amén, hermano. Pues entonces si quieres vamos entrando porque sé que el tiempo avanza rápidamente. Amén. Vamos al libro de Job, que es el versículo que nos toca hoy por base, 31:7 de la versión LPD, la que vamos a leer. Dice la palabra del Señor, si mi paso se desvió del camino y mi corazón fue detrás de lo que veían mis ojos,
si alguna mancha se adhirió a mis manos. Amén. Fíjate que aquí cuando leía esto, pues también me di cuenta que era Job haciéndose una pregunta. Él en ese momento, en el versículo anterior, dice que el Señor me ponga en una balanza para ver si yo me he desviado, si mi paso se ha desviado del camino, si mi corazón se fue tras de lo que veían mis ojos, si alguna mancha se adhirió a mis manos. Entonces aquí, cuando yo estaba leyendo esto, me di cuenta que a veces nosotros podemos tener un pensamiento. Job aquí lo que él estaba diciendo, yo no me he desviado. Incluso ahorita vamos a leer el siguiente versículo, donde él pensaba en su corazón que él estaba recto delante del Señor. E incluso dice que él era íntegro porque sí se había tratado de guardar para el Señor, había hecho las cosas rectamente, pero había algo en su corazón que se había metido y que él no se había dado cuenta. Que él se había desviado del camino sin darse cuenta y que empezó como a cuestionar a Dios de por qué estaba él pasando todas las situaciones que estaba pasando, si él siempre había sido recto. Y a mí eso me llama la atención porque cuando nosotros en el caminar, en este bendito camino del Señor, a veces pasamos situaciones difíciles, quizás nos podemos preguntar por qué, si yo estoy haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas bien, pero que en verdad es que el Señor conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, el Señor sabe bien y Él sabe cómo nos va a tratar y por qué la situación que estamos pasando. Ahorita a través de la vida de Job aprendí muchas cosas cuando estaba viéndolo en este ángulo, porque había leído el libro, pero ahora con este ángulo me dio otra perspectiva. Claro. Dije, Señor bendito, en verdad es que necesitamos nosotros. Y si quieres vamos a leer un poquito acerca de eso de Job que te mencionaba. Amén. Para poder ir entendiendo lo que yo les quiero dejar a través de estos versículos. Job 23:10 en la misma versión y 23:11, brother. 23:10. 23:11. Sin embargo, Él sabe en qué camino estoy. Si me prueba en mi crisol, saldré puro como el oro. Y el 11 dice, mis pies han seguido sus pasos, me mantuve en su camino y no me desvié. Fíjate que eso es lo que Job estaba pensando. Él estaba diciendo, bueno, él sabe en qué camino estoy. Él sabe que estoy caminando en su camino. Y si me prueba, va a ver que mis pasos han seguido el camino y que me he mantenido y no me he desviado. Era lo que él estaba pensando en ese momento. Pero un versículo también donde en Job 33:9, ahorita solo para poner unas bases, dice en la Dios habla hoy, yo soy puro e inocente y no tengo falta ni pecado. Él está haciendo esa declaración. Ya dijo que Él me pese, que Él me escudriñe y yo sé que no tengo falta ni pecado, que soy inocente, sabe que he caminado por su camino. Era lo que yo a mí me llamó la atención porque ese era su pensar. Ese era su pensar. Pero entonces dice que viene un hombre llamado Eliú, que traducido quiere decir Dios mismo. Dice que viene Eliú y lo reprende, pues, y le empieza a hacer ver sus faltas. Si me ayudas, hermano, ahí mismo en la versión Dios habla hoy, pero en el versículo 33:16, y si pudiésemos leer cuatro versículos, me parece que es hasta el 19, que hace Eliú una declaración donde le hace abrir su entendimiento, porque él en ese momento él pensaba que estaba caminando bien en el camino correcto y no se había desviado. Amén. Pero vamos a ver lo que le dice aquí Eliú, hermano. Dice la palabra del Señor, Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo, para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Amén. Así los libra de la tumba, los salva de la muerte. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades. Amén. Con fuertes dolores en todo su cuerpo. Amén. Fíjate que ahí me llamó, porque era literal lo que Job estaba viviendo en ese momento, porque él estaba ahí todo lleno de llagas en ese momento, estaba enfermo y entonces él se preguntaba, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Si yo he caminado recto, si yo no me he desviado del camino, no se había dado cuenta. Y entonces cuando viene, una vez más repito, Eliú, que quiere decir Dios mismo, él le hace la declaración y le dice, Dios habla al oído de los hombres, o sea que le había estado hablando el Señor y él no estaba escuchando la voz de Dios, porque él estaba creyendo que estaba siendo justo delante de Dios. Y en realidad es que yo me puse a pensar y dije, si el mismo Señor le dijo que
a Satanás cuando le preguntó que de dónde venía y dijo de rodear la tierra. Ya viste a mi siervo Job, él mismo le dijo que sí, pero el problema era que Job estaba pensando que él estaba siendo justificado por su propia obra y no por la gracia de Dios. Y entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque en este tiempo en verdad es que estas cosas aplican, no es una historia que quedó solo escrita, sino que es para enseñarnos a nosotros. Porque yo me he dado cuenta incluso que a veces uno puede perder el piso cuando uno viene a los caminos del Señor y el Señor le da una nueva oportunidad y le empieza a abrir su entendimiento y por ejemplo las cosas que uno hacía antes de llegar al camino del Señor, las deja uno de hacer, pero llega un momento en el que quizás uno pudiera pensar que ya uno es una persona recta por sus propias actitudes, que es lo que quería usar, ¿verdad? Sin darse cuenta que Él fue el que nos justificó, Amén. que nosotros todavía seguimos siendo en nuestra naturaleza caída pecadores y que llega un momento en el cual siempre vamos a estar dependiendo de Dios. Por muy bien que nosotros queramos caminar, nunca debemos de dejar de nuestra dependencia de Él. Amén. Y aquí, Job, en lo que yo estaba extrayendo de aquí, es que llegó un momento en el cual cuestiona él a Dios porque dice, yo estoy siendo recto, pero como que no sintiendo esa necesidad de que Dios le justificase, sino que él estaba diciendo, yo soy justo. Claro, como que en ningún momento él manifiesta, ¿verdad? De decir, es por la gracia de es. Dios, es porque Dios nunca se ve que lo mencione, ¿verdad? Como Amén. decir, por Él es que yo soy recto, por Él es que Él me ha guardado, por Él soy próspero, ¿verdad? Así es. Siempre como decir, yo me he guardado, yo he caminado, yo he sido justo. Amén. Y entonces como ese es el peligro, como sí, decía usted, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que cuidar de no desviarnos, porque eso es algo que siempre tenemos que darle la gloria a nuestro Señor, de que sigamos en este camino bendito, hermano, y que no nos desviemos. Y retomando lo que acabas de leer, hermano, fíjate que dice ahí que el Señor habla y dice, para apartar de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Entonces cuando dice eso, entonces yo dije, esa palabra orgullo, eso quiere decir, para mí quiere decir que él había tenido por un momento ese orgullo que a lo cual ahorita acabamos de hablar. Job lo tenía y por eso es que el Señor lo metió a la enfermedad y le puso fuertes dolores en su cuerpo para quitarle el orgullo que se estaba metiendo en él. Porque leía yo en el, si no mal estoy, el capítulo 29, y dice que Job, él cuando pasaba por la plaza o se paraba a las puertas de la ciudad, todos le rendían reverencia, que se paraban, y así como cuando entra un juez a la corte, que todos se ponen de pie y se paran para rendirle reverencia, de esa manera reverenciaban, y eso lo fue llenando de orgullo, me imagino yo, y no se estaba dando cuenta. Ya él estaba viendo que era pensando pues que era su propio actuar, su propia justicia, pero era donde el Señor lo tenía. Entonces quizás el Señor aquí como a nosotros nos puede dar una posición en Él, pero que siempre nosotros no nos olvidemos de darle la gloria a Él, que no pensamos que es por nuestra propia justicia, que no es por nuestro propio conocimiento, que no es por lo que nosotros podemos hacer, sino que es por la pura misericordia de Dios, hermano. Pastor Alex, no sé si me permita leer Job 1, ¿verdad? De empezar, porque ese es bien interesante, ¿verdad? Ahorita que usted me está enseñándonos y todo, yo me puse a pensar, pero ¿por qué podría haber eso en el corazón de Job, ¿verdad? Aunque usted ya lo mencionaba, ¿verdad? Porque vemos que llegaron ahí los hijos de Dios y llegó pues el enemigo, ¿verdad? Que siempre Amén. está ahí tratando de estorbarnos, ¿verdad? Y ahí empieza el diálogo el Señor pues con él, ¿verdad? Preguntándole acerca de Job, pero solo para quizá alguien que no conozca, ¿verdad? De esta historia de Job y ver, ¿verdad? ¿Por qué era que quizá podía haber eso en su corazón? En esta misma versión lo voy a leer de la Dios habla hoy, dice: Dios permite que Job caiga en la miseria en la región de Uz. Había un hombre llamado Job que vivía una vida recta, sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos, era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno,
y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Entonces, podemos ver que no era cualquier hombre, ¿verdad? No. Era prácticamente un hombre delante de Dios, ¿verdad? Él recto, sin tacha, Sí. servidor del Señor, próspero económicamente, Sí, el amén. más rico de todos. O sea que, como dice, ¿verdad? Pudo llegar a que él se sintiera, ¿verdad? Que él había logrado todo eso. Sí, ¿verdad? y es que como te decía ahorita, hermano, es que a la vista quizás de nosotros como seres humanos, uno puede pensar, no tengo nada, no tengo nada, estoy limpio porque me guardo, me aparto, me consagro, pero que el Señor es el que conoce bien y sabe qué hay en nuestro corazón. Y siempre va a estar hablándonos y tratando de que nosotros lo podamos escuchar para que nosotros podamos entender qué es lo que Él está haciendo cuando pasamos situaciones difíciles en nuestra vida. Y es que eso fue lo que le pasó al enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, que, ¿verdad? Sabemos que él no era Satanás en un principio, ¿verdad? Él era Luzbel y era hermoso y tenía todos los atributos, amén. ¿verdad? Y era alguien que guardaba los secretos del Señor, pero, ¿verdad? Llegó a encontrarse en él esa iniquidad, esa Sí. maldad, ¿verdad? Que lo llevó a sentir que de él era esa luz, que de él eran esos sonidos, que de él, ¿verdad? Y él quería llegar a ser más Amén. alto, ¿verdad? Sí, Entonces, esa es como dice la palabra del Señor, lo que nos enseña usted, ¿verdad? Dios nos guarda, pero a veces tiene que ser de esta manera que pasó Job, ¿verdad? Sí. Quitarle todo, tocar su carne, ¿verdad? Y que pasara hasta llegar a estar así en llagas, ¿verdad? Sí, Estar amén. engusanado, algunas versiones dicen, ¿verdad? Sí, Es sí, tremendo. tremendo lo que tuvo que pasar. Pero mira, si quieres leemos el siguiente versículo que sería Proverbios 21:2, ya para ir entrando ahora sí en lo que vamos a hablar acerca del caminar. Amén. Dice la palabra del Señor, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero Jehová es el que examina los corazones. Amén. Esta es la versión Reina Valera, y es algo que a mí me llamó también la atención porque como ahorita decíamos, Job ante sus propios ojos, él decía, yo voy bien, estoy caminando recto, estoy caminando el camino que el Señor me ha trazado, pero que el Señor que examina los corazones sabía que él se estaba llenando quizás de orgullo dentro de, que la soberbia lo había alcanzado y que era algo que lo estaba desviando del camino, porque eso es lo que yo quiero resaltar, porque estamos hablando acerca de los desvíos, que quizás el creernos tener un poco de jactancia ahí en que nosotros, por lo que estudiamos, por lo que oramos, no sé, tantas cosas que pueden pasar para nosotros como cristianos, ¿verdad? Que por lo que ensayamos, para los de la alabanza, es que estamos logrando todo lo que el Señor está depositando en nosotros. Eso es el tener nosotros cuidado de no desviarnos, de siempre darle la gloria a Él, porque todo es Claro. por Él, todo viene de Él y Amén. todo va a regresar a Él. Entonces, que cuidemos eso, porque eso nos puede desviar cuando ya hay un poco de orgullo en nuestro corazón de pensar que lo logramos por nosotros. Claro. A veces cuando estoy yo estudiando la palabra y uno por más que lee y a veces no se abren las escrituras, pero entonces ya uno empieza a orarle al Señor y Señor, ten misericordia de mí, y entonces empiezan a entender cosas, y para la gloria del Señor cuando uno quiere hacerlo con sus propias fuerzas, por mucho que tenga las herramientas y todo, no hay nada, pero cuando Él quiere, entonces Él nos abre el entendimiento y podemos entender las cosas. Entonces eso es para la gloria del Señor, porque por eso es que nos llamó a nosotros que no sabíamos, para Amén. avergonzar al sabio. ¿Por qué? Porque todo lo va a hacer Él, todo lo hace Él y la gloria es para Él. Pues, ¿verdad? Yo creo que haciendo un resumen de hasta dónde vamos, ¿verdad? De lo que usted, pastor, nos está enseñando, ¿verdad? En una corta oración sería no olvidarnos que todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho, todo lo que ahora somos, ¿verdad? En Cristo, en el camino, es gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Que no se nos olvide eso para no desviarnos del camino, ¿verdad? De Cristo. Amén. Y eso como ahorita mencionándolo, porque pues vemos lo que leíste de Job, ¿verdad? ¿Quién era Job? Sin importar la posición que tengamos. Amén. Desde un servidor que apenas está empezando en sus primeros servicios hasta un ministro que ya está cubriendo congregaciones o lo que sea, ¿verdad? Donde el Señor lo haya llevado, siempre que no perdamos ese enfoque, porque Amén. siempre es por la gloria del Señor. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a leer, si quieres, Jeremías 18:15, y también para ver algunas otras cosas que pueden desviarnos del camino. Amén. Dice la palabra del Señor,
Pues bien, mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos, no por calzada. Amén, hermano. Fíjate, esta pues es la versión LBLA, pero dice aquí que mi pueblo me ha olvidado y que queman incienso a dioses vanos. Ese quemar incienso de alguna manera, porque yo quisiera que lo podamos trasladar a nuestro tiempo. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, pero como dije ahorita, nos deja una enseñanza. Claro. Eso es importante que nosotros lo entendamos, por si alguien nos está viendo por primera vez, que nosotros tratamos de extraer la enseñanza del Antiguo Testamento y cómo aplica para nuestra vida. Porque mucha gente ya no quiere leer el Antiguo Testamento porque piensa que es solo historias, pero son cosas que nos enseñan a nosotros como cristianos. Y entonces cuando dice que queman incienso es estarle adorando de alguna manera a dioses vanos. Cuando nosotros hablamos de dioses vanos, ya que el Señor nos ha alcanzado y nos ha hecho entender acerca de la idolatría, pues se va nuestra mente inmediatamente a pensar en los ídolos de madera, ¿verdad? Claro. Las cosas que antes en el desconocimiento quizá nosotros algún día los adoramos, ¿verdad? Que ahorita ya entendiendo todo eso, pues por la misericordia de Dios también ya lo hemos hecho a un lado, ¿verdad? Y hemos solo ya buscando adorar al único Dios verdadero, a nuestro Señor, ¿verdad? Pero que cuando dice dioses vanos, yo lo veo en la manera en que si nosotros ponemos algo o anteponemos algo, le damos a algo el lugar que le pertenece a Él como prioridad en nuestra vida, como lo primero. Entonces eso se va a convertir en un Dios para nosotros. Y la palabra vano quiere decir vacío. Algo que está vacío y que está ocupando el lugar de Dios. Algo que es temporal, que no es permanente, algo que va a quedar en destrucción, pero que nosotros lo estamos de alguna manera idolatrando, de alguna manera lo estamos adorando. Y digas en lo que ahorita quisiera ir enfocando es el que nosotros quizás a veces un carro, una casa, el trabajo, el fútbol, algún deporte, lo que sea, ¿verdad? No necesariamente el fútbol, pero algún deporte, a lo cual nosotros le damos una prioridad antes que a Dios, eso se viene convirtiendo en un Dios para nosotros y es un Dios vano. Entonces dice que el pueblo se había olvidado porque le estaba dando prioridad a las cosas vanas de y que lo habían hecho un Dios para ellos. Y eso los llevó a que se desviaran del camino que el Señor les había trazado. Esa es la versión LBLA, pero yo traje ese mismo pasaje en la versión Reina Valera Gómez, RBG, y me gustaría que si lo leíamos, brother, para poder extraer algo de este pasaje. Amén. Dice, pero mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a las vanidades, y éstas les han hecho tropezar en sus caminos, desviándoles de las sendas antiguas, para que caminen por veredas, por camino no preparado. Amén. Fíjate cómo dice esta versión, brother, por eso me llamó la atención y yo se las quise traer para compartir aquí con nuestros hermanos que nos están viendo. Amén. Que dice que el pueblo se ha olvidado y que ha quemado incienso a las vanidades, que ahorita yo trataba de explicar lo que se me venía a mi corazón en cuanto a las vanidades, y dice, y esas vanidades son las que han hecho que el pueblo se desvíe del camino. Esas vanidades. Entonces yo me puse a pensar y dije, Señor bendito, porque cuántas cosas no hay que a veces uno les da prioridad, brother. Cuántas cosas no hay que a veces uno, por ejemplo, de recién, cuando yo llegué a los caminos del Señor, a veces yo quería mejor hacer otra cosa, y más como ahorita que está iniciando la primavera, ¿verdad? Y que empezaba a salir el sol después de estar 6 meses ahí encerrado en la casa, ¿verdad? Por la nieve. Entonces, es dominguito, vamos al parque, vamos a hacer una carnita asada. No, pero toca iglesia, toca ir a buscar del Señor. Y mejor otro día vamos, porque uno tiene a veces otras prioridades que quiere uno poner antes que al Señor, y esas se vienen a convertir en una vanidad que se viene a convertir. Normalmente uno dice, ¿verdad? Es que tengo que pasar tiempo con mi familia, ¿verdad? Mi familia también, y sabemos, ¿verdad? Que debe haber ese balance. No estamos diciéndole también, no, ¿verdad? No disfrute de un día con su familia, sí. Pero a nosotros, pastor, siempre nos enseña, ¿verdad? Y nos dice, ¿por qué no lo hacen sábado, verdad? ¿Por qué
¿Por qué tiene que ser el domingo, verdad? Sí, Que, amén. bueno, para los que van a la iglesia solo en domingo, porque eso sería otro tema, ¿verdad? Que ahora nosotros sabemos que no solo es lo que hacíamos quizá antes, ¿verdad? Es solo un domingo ir a la iglesia, sino ahora, bueno, aquí nosotros tenemos servicio el martes, tenemos servicio el viernes, 2 servicios el domingo, el lunes hay escuela rema, escuela de música, Todos ¿verdad? los Entonces días. todos los días hay algo, pero, ¿verdad? Hay un tiempo que dedicarle a la familia, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, amén. Pero cuando ya se le pone, ¿verdad? O que esta semana fue la familia, la próxima es la familia de mi esposa, la próxima es porque vino, dice pastor, un primote, ¿verdad? Porque Sí. me visitó a alguien, entonces ya no estamos, ¿verdad? Nos Sí. estamos desviando de Sí, ese y es que ahorita camino. como lo mencionas, bro, parece que a veces exageramos, pero en realidad no nos referimos a que si un día tú quieres hacer algo, ¿verdad? Pero que ya cuando se convierte en una costumbre, por eso dice no os dejáis de congregar como algunos tienen por costumbre, porque se empieza a hacer una costumbre. Claro. Y ahorita por eso decíamos, ten cuidado cuando leíamos el primer versículo, porque una decisión puede hacer que te desvíes y que a veces es tomar decisiones pues ¿qué tiene? Este día no voy a la iglesia, pero no te das cuenta que esa decisión puede cambiar algo en el mundo espiritual. El Señor tenía una palabra para ti, para libertarte en ese momento y te la perdiste. Y entonces ahí ya te puede hacer que tú te empieces a desviar. Y ya se te empieza a hacer quizás también fácil, pues no fui ahora, no voy tampoco el martes, no voy tampoco el viernes, y eso empieza a hacerse. Y la situación es que nosotros ya cuando como hombres, cabezas de familia lo hacemos, ¿verdad? Lo que estamos enseñando en nuestro hogar a nuestros hijos es que ellos también digan, bueno, es válido, ¿verdad? Hoy tengo ganas de ir. Y yo siempre me he puesto a pensar, ¿verdad? Que nosotros a veces permitimos eso, ¿verdad? Dentro de este caminar en Cristo, ¿verdad? En nosotros mismos y en nuestra familia. Pero, por ejemplo, yo no sé cuántos padres nos estén escuchando, ¿verdad? Y que ahí nos digan amén, ¿verdad? Pero ¿cuántos padres permiten que, por ejemplo, sus hijos les digan, hoy no voy a la escuela? Así es. Yo me acuerdo que a mí mi papá me decía, si yo te encuentro que no fuiste a la escuela, ¿verdad? Lo que quieras, pero que no vayas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a la escuela sí no dejamos que falten, ¿verdad? Que todos los días, de lunes a viernes, tienen que ir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a la iglesia 2 servicios o 3 servicios o 4 servicios no van a ir, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que... ¿verdad? Y sabemos que es importante que nuestros hijos se preparen, ¿verdad? Que no sean quizá como nosotros fuimos, que sean mejores, ¿verdad? Que tengan sus estudios, pero siempre sabiendo que Dios es primero, ¿verdad? En nuestras vidas y en sus vidas de ellos. Y es que como ahorita mencionamos, ¿verdad? Que si se empiezan a ver logros, quizás ellos están haciendo cosas y está bien, ¿verdad? Que estudien, que se preparen, que hagan una carrera, pero que siempre ellos tengan por prioridad que todo lo que ellos están recibiendo y todo lo que ellos están logrando es por la misericordia de Dios, porque Dios les está dando esa oportunidad, porque Dios ha sido bueno para con ellos y quiere llevarlos a cosas mejores, ¿verdad? Y de las que quizás a nosotros nos tocó vivir, porque eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? Que Él tiene planes de bien para nosotros. Amén. Y no de calamidad. Entonces, Él tiene buenos planes para nosotros y quiere que los alcancemos, pero que siempre nosotros tenemos que saber que la dependencia de nosotros es a Dios y que nosotros dependemos de Él, no dependemos del diploma que tenemos, no dependemos del trabajo que tenemos, incluso de los talentos que quizás uno puede tener, no dependemos de eso, dependemos del Señor y siempre tenemos que buscar darle la gloria a Él en todo momento, hermano. Entonces, mira, aquí estábamos viendo de las vanidades y yo busqué vanidad en el diccionario secular y me llamó la atención, brother, si quieres lo voy a leer aquí. Amén. Dice, vanidad, dice orgullo. Porque mencionábamos del orgullo de Job, y entonces dije, vanidad quiere decir tener orgullo, dice, es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por los mismos, por esos méritos. Entonces eso es ser vanidoso, entonces quiere decir que esas vanidades, el tener ese orgullo, ese alto concepto de nosotros mismos, eso es lo que nos lleva a desviarnos del camino. Entonces el desvío del camino puede venir por ser vanidoso.
por el tener un orgullo. Y me llama la atención porque es una de las cosas de las cuales el apóstol Pablo en la carta dice que tengamos cuidado de los últimos tiempos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, o sea, con vanidad, pues, ¿verdad? Con un alto orgullo de lo que han logrado. Sí, esos temas ya, pues gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Los hemos tenido aquí, los hemos tocado, ¿verdad? Aquí en el programa y, ¿verdad? Hemos aprendido tanto porque prácticamente nosotros sabemos que estamos en tiempo final, ¿verdad? Estamos viviendo ya los últimos días y sabemos que eso se está dando, ¿verdad? Sabemos que estamos en un tiempo en el cual, ¿verdad? Nos han enseñado y vemos, ¿verdad? Que el ego del hombre, ¿verdad? Ahorita todo es, ¿verdad? El yo, ¿verdad? Como dicen con la tecnología, mira lo que estoy haciendo, mira dónde estoy, mira, todo es el yo, ¿verdad? Ya en una reunión se pierde todo lo que está pasando, esa convivencia, ¿verdad? Porque todos, de alguna manera, ¿verdad? Estamos en nuestro teléfono, estamos informándoles a todo el mundo, ¿verdad? Porque ahora ya no es a una persona, es a todo el mundo, ¿verdad? Lo que uno está haciendo, lo que uno, ¿verdad? Entonces estamos en ese peligro, ¿verdad? Pero ese peligro que es tan grave porque nos puede llevar a perdernos. A perdernos. Y eso es algo que es bien sutil, brother. Por eso a mí me gustaría que sí le pusiéramos bien la lupa a nosotros en nuestra vida, porque quizás Job se estaba llenando de orgullo y no se estaba dando cuenta. Hasta que vino Eliú y se lo hizo saber, ¿verdad? Que había orgullo y que por eso el Señor lo había metido a la enfermedad para poder estirparlo, dice otra versión, estirpar el orgullo que tenía. Entonces fíjate que a veces nosotros como en el caminar cristiano podemos descuidarnos y no darnos cuenta que estamos llenando de orgullo. Entonces quizás a veces nosotros poner atención a nuestra misma manera de hablar, porque yo me he dado cuenta que a veces cuando uno se pone a escuchar a una persona le puedes detectar quizás ese tipo de cosas hasta en la misma forma de hablar, porque ahorita como mencionamos la vanidad es el orgullo de uno mismo, es el amarse a uno mismo, es el ego que hay dentro de nosotros. Y a veces, por ejemplo, como en el trabajo que todavía estoy yo trabajando en lo secular, me toca trabajar ahí con los compañeros y siempre me llama la atención porque a veces anda uno cansado o no dormiste bien, X cosa, y le dice, bueno, tengo un compañero al cual le digo, ay, fíjate que hoy vengo cansado. Y su respuesta siempre es yo también, yo también, yo también, no, yo, no, yo, no, yo. Y si él siempre que hace una mención de cualquier cosa que hagas una mención, él siempre dice yo y no se da cuenta. Yo ahí trato de compartirle el evangelio ahí que él vaya entendiendo, y a veces no quieren escucharlo a uno, pero lo que me refiero es que en nuestra manera de hablar, quizás nosotros a veces están diciendo algo e inmediatamente pensamos en nosotros mismos, ya no tenemos eso de escuchar a la gente, que es lo que quizás en la misma familia, a veces la esposa está hablando y no le prestamos atención a ella, sino que solo estamos pensando en lo que a mí me afecta, en lo que yo quiero, en cómo yo me siento, en qué es a donde lo que yo quiero ir, a donde quiero ir, lo que yo quiero ver en la televisión, lo que yo quiero. Eso es estarnos llenando de vanidad sin darnos cuenta, brother. Hoy sí, el pastor Alex, ¿verdad? Nos está hablando a todos, ¿verdad? Bueno, y sabemos que es el Señor, ¿verdad? Sí, Hablándonos, dándonos una oportunidad a reaccionar, ¿verdad? A arrepentirnos si esto está pasando, ¿verdad? A cambiar. Sabemos que arrepentirnos es cambiar nuestro pensamiento, ¿verdad? Pero también cambiar nuestras acciones, ¿verdad? Lo que hacemos y entonces estamos, ¿verdad? Quizá desviando nuestro pie a izquierda o a derecha, ¿verdad? Volvamos al camino, ¿verdad? Volvamos a Cristo, volvamos a agradarlo, ¿verdad? A buscar estar bien delante de Él, ¿verdad? Pero sabiendo que Él es el que nos permite caminar. Sí, amén, hermano. Amén, hermano, pues sigamos si quieres, vamos a leer Isaías 3:12. Quisiera leerlo también en la misma versión, la LPD, si me ayudas ahí, brother, con ese. Amén. Dice la palabra del Señor, pueblo mío, un niño pequeño lo tiraniza y mujeres dominan sobre él. Pueblo mío, tus guías te extravían y confunden el camino por donde vas. Amén, hermano. Entonces también fue otro versículo que a mí me llamó mucho la atención porque dice, tus guías te extravían, y esa palabra, bro, esa palabra extravían es la palabra del hebreo. Me parece que ahorita va a salir aquí, déjame ver. Sí, ahí, es la palabra hebreo 85-82 y entre sus definiciones también quiere decir desviar. Entonces dice, tus guías, si nosotros le ponemos la palabra, dice, tus guías te desvían y confunden el camino por donde vas. Entonces aquí es importante porque nosotros como iglesia de Cristo tenemos que buscar siempre
que lo que estamos escuchando no nos lleve a confundirnos, no nos lleve a desviarnos. Y mire, si nosotros estamos en una cobertura, como por ejemplo los hermanos de aquí de casa, ¿verdad? Están bajo la cobertura, están escuchando al pastor William Gordillo, pero que lo que yo quiero decir es tengamos cuidado de no estar escuchando quizás a alguien más, porque lo podemos tomar por una guía y nos puede llevar a desviarnos. Nos tenemos nosotros tener que cuidado de a quién estamos escuchando. Porque ahorita con el tiempo que estamos viviendo, brother, yo siempre trato de enseñarles ahí en casa, miren, tengan mucho cuidado, porque hay mucho que ahorita sin revelación se pone a subir videos a las redes sociales, a las plataformas, a YouTube, y quieren enseñar cosas que no entienden. Quieren enseñar cosas que no comprenden y eso los va a llevar a que desvíen a la gente que los está escuchando, porque no tienen la revelación de la palabra. Y es que es un gran peligro, ¿verdad? Porque ya usted mencionó la palabra, ¿verdad? Correcta, ¿verdad? De que nosotros, pues estamos en lo espiritual, ¿verdad? Tratando de ser edificados y que nos edifiquen, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿verdad? En esos videos, ¿verdad? Que a veces uno dice, voy a ver cómo se cambia una llanta, no sé. Ahí ponle en YouTube, ¿verdad? Y ahí salen videos, pero en lo espiritual no es así, es algo que debemos de entender, ¿verdad? Ajá. Hay quienes manipulan, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto, ¿verdad? Pero a veces puede pasarnos que estemos aquí hablando algo y hay alguien que solo saca fragmentos de lo que estamos hablando y ponen otra cosa y hacen creer a la gente, ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Entonces saber, ¿verdad? Pedirle a Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? En este tiempo, en este año que es, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que nos dé ese discernimiento para saber hasta qué es lo que debemos de escuchar, ¿verdad? Que circuncide nuestros oídos, ¿verdad? Y saber cuando oigamos algo que no es del Señor, desecharlo, ¿verdad? Porque ese es un gran peligro, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que sería, si usted, y como aquí nosotros tenemos una casa ministerial, pues lógicamente que nos decía nuestro pastor la semana pasada, ¿verdad? En una plática que teníamos fuera de aquí, ¿verdad? Que nos decía, pues escuchar lo que dice la cobertura, ¿verdad? Sí, amén. Escuchar qué es lo que nuestro apóstol dice, ¿verdad? Si nuestro apóstol dice, esto no está bien, es porque no está bien. No lo vamos a cuestionar, ¿verdad? Él es la cabeza, ¿verdad? El Señor le habla a él y él sobre todo el ministerio, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la misma iglesia? Porque no estamos diciendo que nuestro ministerio es perfecto. Dentro del mismo ministerio puede haber pastores que estén desobedeciendo, puede haber ovejas que estén desobedeciendo, o hijos de esos mismos pastores, ¿verdad? Que ya están desviándose, ¿verdad? Sí. Y que entonces corre un gran peligro la congregación porque, ¿verdad? Si a manos de ellos queda una congregación, pueden ser estos, ¿verdad? Estos dirigentes que engañan al pueblo. Amén. Y pues ahorita, como lo que mencionabas, estamos bajo una cobertura y es importante que nosotros, primero, antes de poder nosotros escuchar otra cosa, que nos comamos bien lo que es la doctrina, ¿verdad? Correcto. Que podamos nosotros estar bien cimentados en la misma, porque eso nos va a llevar a poder detectar cuando hay algo que no es correcto delante del Señor, ¿verdad? Yo escuchaba cómo puede una persona detectar un billete falso, es cuando tiene mucho contacto con billetes que son originales y cuando le sale un falso lo detecta inmediatamente porque tuvo mucho contacto con billetes que son verdaderos. Claro. Entonces cuando nosotros tenemos mucho contacto con lo que es la doctrina verdadera, la sana doctrina del Señor Jesucristo, cuando viene una doctrina que es una doctrina errónea, una enseñanza errónea, inmediatamente la detectas, como que se prende un foquito así, cuidado con esto. Pero la gente que no está bien adoctrinada todavía, que no se empapa de la palabra del Señor, que no se ha metido a corderitos, a lo que son la doctrina básica, no lo tiene bien cimentado todavía, escucha algo y no lo va a poder detectar. Se metió alguien ahí, lo está desviando y no se ha dado cuenta. Como te digo ahorita, a mí me ha tocado ver a veces en el YouTube gente que tiene hasta morbo y ellos, como ahorita lo mencionaba, sacan fragmentos de diferentes claro. Para poder dar una enseñanza. Y la gente que está en desconocimiento y que exacto. También está buscando el morbo y poder hablar mal quizás de lo que es la iglesia de Cristo, están... Mira, a veces yo me pongo a ver eso y digo, Señor bendito, porque uno predica la palabra del Señor y tantas cantidades de vistas, cierta cantidad de vistas, la gente no lo ve mucho,
Pero cuando son esos videos de morbos, se disparan las vistas, la gente le gusta ver ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que los están guiando porque les están dando una enseñanza falsa, los están extraviando. Así es. Y van por un camino ya de desvío y no se han dado cuenta, brother. Y ahí es donde yo lo que quería resaltar en es que tengamos cuidado lo que escuchamos, que nos mantengamos en la doctrina, que nos mantengamos en la cobertura, que nos mantengamos donde el Señor nos ha puesto para ser edificados y tener cuidado de lo que escuchamos, que no nos dejemos guiar por otras personas que a veces gente que ni siquiera cree, por ejemplo, en la cobertura y empieza a hablar mal acerca de la misma y te está guiando, porque lo que quiere es que estés desamparado, no tienes cobertura espiritual. Y eso quedas en manos del enemigo para que te haga trizas, brother. Sí. Amén, brother. Si quieres leemos aquí para seguir poniendo un poquito ahí acerca de los guías, Romanos 2:19 al 2:21. Amén. Dice la palabra del Señor: tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a los pequeños y posee en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Amén. Eso es nada más para poner algo de sustento en lo que ahorita estábamos viendo, porque muchas de las veces nosotros tenemos que ver, porque por el fruto conocemos el árbol. Entonces, cuando nosotros estamos en una casa ministerial, estamos viendo el caminar de los que están siendo los guías, eso nos va a dar a saber si están caminando por el camino correcto, ¿verdad? Pero como te decía ahorita, gente que estamos viendo hasta a veces en su misma familia, en su mismo matrimonio, en su mismo entorno, que está pasando una situación, divorcios, cosas así, los hijos en desobediencia, en rebeldía, todas esas cosas nos están dando un fruto, o sea, nos está dando una evidencia de cuál es el fruto, pero eso se ponen a enseñar sí en las redes sociales, que no debe de haber cobertura, que eso no es de Dios, entonces están enseñando algo y su fruto está marcando lo que ellos están creyendo. Pero cuando estamos en una casa espiritual, estamos viendo el caminar del ministro, estamos viendo que le está dando resultado a él, quiere decir que está haciendo las cosas delante del Señor correctamente. Pero cuando nos podemos escuchar cosas y quizás ni siquiera sabemos cómo es la vida de aquella persona, no sabemos cuál es el fruto que está recibiendo de lo que él está creyendo, entonces ahí nos da gente que está cometiendo cosas, anda en adulterio, se les pone a subir un video en YouTube y la gente lo recibe porque hay morbo en él, como te decía ahorita. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque en este tiempo en donde las redes sociales, ¿verdad? Prácticamente es nuestro diario vivir, y digo, es nuestro diario vivir, quizá no porque nos pasemos ahí, ¿verdad? Nosotros, porque a veces nosotros sabemos que quisiéramos tiempo para otras cosas, pero sí, ¿verdad? Es un gran peligro para este tiempo, para todos, ¿verdad? Toda la humanidad, y en este caso, pues nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como cristianos, ¿cuánto tiempo quizá le dedicamos a eso, ¿verdad? A las redes sociales, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos a eso. Sí, todos, de repente está uno estudiando, estás viendo algo, estás en una predica y de repente te sale algo y dices, a ver, y ¿verdad? Empieza uno a ver cosas que, sí, ¿verdad? Que no le edifican a uno, ¿verdad? Pero ahí es ¿verdad? Donde uno tiene que pedirle al Señor, ¿verdad? Que le dé esa sabiduría, ¿verdad? Y que le dé ese discernimiento por el Espíritu para poder decir, no, esto no me conviene, Amén. Esto no me va a edificar, y puede ser algo, ¿verdad? Que el enemigo use para poner, ¿verdad? Una semillita ahí de que después te cause un problema, ¿verdad? Sí. En tu vida. Y es que sí hacemos mención bastante en eso, bro. Yo creo que pareciera como algo que, ¿por qué le dan tanta importancia a las redes sociales? Pero que en verdad es algo que ahorita en este tiempo el enemigo va a usar tremendamente, porque es útil. Puede ser, si nosotros no tenemos un balance en eso, nos podemos ir como te dije ahorita, desviarnos, aunque sé que también hay bendición en ellas, porque por ejemplo, como ahorita que acaba de pasar el retiro, ¿verdad? Entonces ahí en las redes sociales tú lo puedes ver y te estás edificando, ¿verdad? Porque todo es bajo la cobertura y estamos nosotros tratando de mantener ese orden. Entonces es una bendición,
pero que también nosotros podemos, como te dije ahorita, a través de las redes sociales, desviarnos sin darnos cuenta. Y es que esta gente que quiere guiar a otros en su desconocimiento, saben incluso cómo pueden llegar. Yo creo que el enemigo les da hasta esa sabiduría para cómo meter ese interés para que la gente los vea. Porque me acuerdo que una vez vi un video donde decía que si tú querías que tu video se viralizara, tenías que poner un título que llamara la atención, y eso es lo que ellos hacen, ponen títulos que llaman completamente la atención y la gente dice, a ver, ¿por qué? Y los quiere ver, ¿verdad? Y ahí están metiendo semillas para que aquellos se empiecen a desviar, porque el enemigo está actuando de esa manera, desviar al pueblo de Dios. Amén, brother. Creo que el tiempo nos está avanzando. Sí. Yo todavía traía varias cosas ahí, pero si leemos ahí con para ir terminando, Malaquías 2:8. Igual la versión LPD, estuve usando mucho esa versión. Amén, dice, pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos con su doctrina, han pervertido la alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, mira, ahorita, por ejemplo, estábamos viendo la vanidad que desvía, estábamos viendo también ahorita lo que estábamos hablando acerca de las enseñanzas, ¿verdad? Pero ahorita nosotros vamos a ver también que la doctrina es otra de las cosas que nos puede llevar a desviarnos del camino. La doctrina, la enseñanza, eso puede hacer que nosotros sin darnos cuenta pudiésemos desviarnos del camino. Y también otra de la vez repitiendo, regresando a lo que estábamos hablando acerca de lo que podemos nosotros encontrar en la palma de nuestra mano. Es una gran cantidad de doctrinas ahorita que se están viendo, doctrinas que salen a cada momento, están saliendo nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, y dice la misma escritura que hay quien no se sacia de escuchar, ¿verdad? Que siempre tienen comezón de oídos para estar oyendo cosas nuevas. No se enraizan pues en una doctrina, como nosotros aquí tenemos la doctrina y tratamos de cada día extraerle más. Eso es lo que tenemos que estar buscando nosotros, para que se enraice en nosotros pues la doctrina, que nosotros la tengamos bien cimentada, ¿verdad? Que tengamos una buena raíz, pero que cuando no, entonces siempre se están escuchando los vientos de doctrinas, una cosa, otra cosa, y entonces ya no saben ni en qué creer. La gente anda totalmente desviada. Claro. Porque la doctrina, como el apóstol nos ha enseñado en muchas oportunidades, no te salva, pero sí te puede perder. Correcto. Sí te puede desviar, te puede llevar a que ya no sepas ni qué es lo que en verdad es la sana doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, si quiere, leemos Efesios 4:14, brother. Amén. Dice la palabra del Señor, entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina, o cualquier invento de personas astutas, amén, expertas en el arte de engañar. Brother. Sí, entonces ahorita como esta versión es la BL95, para que nosotros lo podamos leer ahí, pero dice que hay personas que son astutas y expertas en el arte de engañar, ¿verdad? Yo imagino que el enemigo las usa tremendamente para poder desviar al pueblo. Bueno. Pero este versículo es Efesios 4:14, que viene del versículo en el cual el Señor dio dones a los hombres y habla de los apóstoles, de los profetas, evangelistas, de los pastores y maestros que están para capacitar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que eso es lo que el Señor dejó para ir capacitando, pero vemos los vientos de doctrinas. La capacitación es para que nosotros ya no seamos niños. Eso nos va a ayudar a crecer, ¿verdad? Eso nos va a ayudar, como te decía ahorita, que ya cuando nosotros estamos recibiendo ese crecimiento, escuchamos algo que no es conforme a la sana doctrina del Señor Jesucristo, lo podemos detectar. Pero cuando ya hay un crecimiento, ¿verdad? Pero si todavía no se está en ese crecimiento y empiezas a oír diferentes tipos de doctrinas, incluso las mismas doctrinas que están saliendo ahorita y que como enseñanza dejan entender que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, entonces desde ahí empezamos a darnos cuenta que está siendo desviado, porque la misma palabra en ese versículo que ahorita estamos diciendo de Efesios 4:11 dice que Él dio dones a los hombres y que estos están para edificar hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Entonces,
son cosas que todavía permanecen, pero que ya ahorita una nueva doctrina está enseñando ya no hay. El último apóstol fue Pablo y ahorita los apóstoles son falsos y eso lo puedes ver por donde quiera, ¿verdad? Entonces ahorita desde ahí ya nosotros tenemos que ver que eso lo que nos va a llevar es a estar... Y lo contrario es también lo otro, que es otro peligro que de estos tiempos, ¿verdad? Que está pasando, que ahora todos quieren ser, pero ahora ya como dicen, ya ahora no quieren ser solo pastores, ¿verdad? O evangelistas, que en un tiempo se dio mucho, ¿verdad? Evangelistas se oía en todo el mundo, ¿verdad? Que evangelistas genuinos, ¿verdad? De Dios. Pero ahora todos quieren ser apóstoles, ¿verdad? Ahora ya todos dicen, yo soy apóstol, ¿verdad? Hasta esa gran blasfemia, ¿verdad? De que, apóstola, ¿verdad? Sí, Cuando sabemos, ¿verdad? Que una mujer no puede tener esa, ¿verdad? Ese, pues, ese título, ¿verdad? Esa función, ¿verdad? Sabemos que puede haber pastoras, puede haber evangelistas, pero sabemos que una cabeza, ¿verdad? Como es el apóstol, ¿verdad? Alguien que es el que, ¿verdad? Cubre a todas las iglesias, el que, ¿verdad? Sienta doctrina, ¿verdad? No puede haber y eso lo puedes, como dices, ver en las redes sociales, ¿verdad? Que hay quienes mismos se nombran, ¿verdad? Mujeres que, ¿verdad? Dices, ni siquiera se ve de dónde esté su esposo, ¿verdad? Una cabeza en el hogar y ellas mismas, ¿verdad? Se dicen a sí mismas, ¿verdad? Y sabemos que eso está en la Biblia, ha pasado, ¿verdad? Ahí está Jezabel, ¿verdad? Que se encargaba de ella, pues, tomar, usurpar, ¿verdad? Lugares que no le correspondían, ¿verdad? Y no estamos en contra de las mujeres tampoco, ¿verdad? Nosotros somos un ministerio, ¿verdad? Que el apóstol ha estado enseñando y ha estado tratando de marcar, ¿verdad? Que las hermanas, ¿verdad? Cuando en este tiempo que pasó, que murieron varios pastores, ¿verdad? Del ministerio, las esposas y los hijos se levantaron y tomaron, ¿verdad? La autoridad y ahora son las pastoras, ¿verdad? Que están liderando la iglesia y eso es, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Correcto delante del Señor, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Vamos a esto, ¿verdad? Que en este tiempo, así como dices, ¿verdad? Ya muchos dicen, no hay también quienes están del otro lado, es decir, todos son, ¿verdad? Pastores, ya porque cruzaron o ya pasaron la escuela de corderitos y ya ahora ya son pastores, ¿verdad? Sí. Entonces, o se metieron a unas clases, ¿verdad? Y ya ahora dicen, no, pues ya soy, ¿verdad? Teólogo, ¿verdad? Entonces ya puedo ser pastor y sabemos que eso no es así, ¿verdad? No es así, tiene que haber un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Para la vida ser enviado, ¿verdad? Ser reconocido por un apóstol, ¿verdad? Sí, que una cobertura lo haya enviado para hacer la obra. Pues amén, hermano, pues no sé si el tiempo ya nos avanzó, me parece que ya pasamos ya por ahí. Ya nos marca 0-0 el marcador. Ya se nos acabó el tiempo, pero amén, hermano, entonces creo que si quiere lo dejamos por aquí. Déjame ver si puedo poner el último versículo que vamos a tener que dejar todavía varias cosas, brother, porque se nos acabó el tiempo. Regresamos. Si estuviera la congregación aquí dirían, no, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús que pronto pueda también usted a lo mejor visitarnos y venir aquí a predicarnos, ¿verdad? Y enseñarnos. Amén, ahora que ya empezamos con los varones, ¿verdad? La semana pasada empezamos nuestros servicios de varones a los cuales los invitamos, ¿verdad? Cada 15 días vamos a tener nuestros servicios, ¿verdad? Y quizá ahí tengamos la oportunidad de alguno de esos servicios, ¿verdad? Ahí que nuestro pastor le haga ese llamado. Sí, amén, ahí estamos a la orden, si el Señor le pone ahí en su corazón, llama, aquí estaremos, hermano. Amén, hermano, pues si quieres para cerrar, pues podemos leer Jeremías 6:16 y con ese terminamos y hacemos la oración y cerramos este programa. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Amén, eso dijo el pueblo, ¿verdad? Y aquí pues era lo que yo quería dejarlo en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando y que pudiésemos hacer esa reflexión, ¿verdad? De detenernos en el camino y que podamos nosotros decir estoy caminando correctamente y que le preguntemos al Señor, ¿verdad? Porque pues ahí como vimos Job, él creía que sí, todo estaba bien, ¿verdad? Pero había algo dentro de él que estaba creciendo y el Señor lo tuvo que extirpar. Entonces estamos pasando a veces situaciones, ¿por qué, Señor? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Que si te estoy haciendo algo mal, házmelo saber.
y entonces que podamos nosotros detenernos en el camino que estamos caminando, Amén. buscar la revelación de parte de Dios para que nos muestre si así es, si hay algo mal en lo cual tenemos que corregir, pues corregirlo, ¿verdad? Regresar otra vez al camino correcto, ¿verdad? Al camino del Señor ahí, y dice que ahí hallaremos descanso, para vuestras almas. Dice, ellos dijeron no andaremos, pero que nosotros digamos lo contrario, ¿verdad? Porque esto es para enseñarnos, entonces nosotros aprender de ellos y poder decir, no, yo sí quiero andar en tu camino. Vamos a andar en el camino. Tú dime por dónde tengo que caminar, yo sí quiero caminar por el camino. Amén, hermano, pues verdad, si nos dirige en oración para sellar esta enseñanza, ¿verdad? Y que esta palabra pueda dar un fruto abundante. Amén, amén. Pues amén, Padre Santo, Señor, gracias una vez papito más. lindo, Agradecemos, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy tú nos has dado, Señor. Permite, Señor, que Señor sea bien hincada en nuestro corazón, que dé un buen fruto, Señor. Si acaso nosotros nos hemos descuidado, Señor, y hemos caminado, Señor, equivocadamente, Señor, si nos hemos desviado de alguna manera, no lo saber, Señor, y ayúdanos, Señor, porque así como ahorita acabamos de decirlo, nosotros sí queremos caminar por tu buen camino, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, toda jactancia, Señor, toda vanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Bendice a mis hermanos que nos están escuchando a través de las plataformas, Señor. Señor, que hasta sus hogares, Padre Santo, pueda llegar esa bendición, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sigue bendiciendo nuestra vida, Señor, para poder seguir bendiciendo a otros en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Que te han escuchado a ti, Señor. Gracias, amén, mi Señor. Amén. Gracias. Pues somos Ministerios Ebenecer, ¿verdad? Su programa Constructores de Gloria, y los esperamos, ¿verdad? El día de mañana están nuestros pastores, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, el lunes, ¿verdad? En la Biblia, Palabra Infalible. Y si el Señor nos lo permite, el próximo sábado estaremos aquí nuevamente en Constructores de Gloria. Bendiciones. Amén, gracias, hermano. pastor. Gracias a ti, hermano.